de esta tarde. Vamos a continuar con el panel Lectura y Vida. Tenemos con nosotros aquí en el escenario a María Fernanda Heredia, escritora, viene de Ecuador. Tenemos a Francisco Leal, escritor, de Colombia. Yolanda Reyes, escritora de Colombia. Y el moderador, quien va a estar a cargo de este panel, Horacio Álvarez, especialista de educación del BID, que nos acompaña desde Guatemala. Así que, Horacio, quedamos en sus manos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Gracias a Fundación Santillana por la invitación y gracias por estar aquí a los panelistas. Realmente es un gran honor, un gran orgullo para mí poder moderar. Pues yo no sé qué voy a moderar porque esas personas son inmoderables. Este panel. Quería introducirlos, pero realmente no necesitan introducción nuestros tres escritores que nos acompañan, y les voy a hacer una pregunta primero que creo les puede interesar a ustedes. Cuando uno es pequeño, le leen historias o uno lee historias, a veces uno cree que lee historias. En mi caso yo creía leer una historia que tenía en un disco, que daba vueltecitas el disco, me contaba la historia y yo iba dándole vuelta a las páginas de un libro. Y era El Patito Feo. Me acuerdo muy bien del Patito Feo porque yo me sentí el patito feo de mi familia, me sentí el patito feo por muchas otras cosas. Y quiero preguntarle a nuestros panelistas, comenzando por doña Yolanda. Doña, además en Guatemala nosotros usamos doña a las personas que respetamos y a las personas mayores, no porque sean mucho mayor que yo. A doña Yolanda, que me cuente. Me lleva apenas unos 2-3 meses. Que me cuente qué libro se acuerda leyó de primero cuando era chiquita. Bueno, Horacio, pero te habríamos hablado de esto, ¿no? Bueno, igual que tú, El Patito Feo. Yo me acuerdo de esa historia como la historia más, yo no sé si lo que tú dices, me la leyeron o la leí, pero me parece recordar que eran cuatro historias de Andersen. Me acuerdo mucho de la letra muy redonda, eso se me grabó. Y era un libro que me regalaron cuando yo había aprendido a leer. Es más, me lo dieron el día de la clausura del año en que aprendí a leer, que en esa época era kinder, para que veas que sí, soy mayor que tú. Pero era tu misma historia, y creo que no me acuerdo las otras historias que había ahí, pero sí me acuerdo mucho de Andersen. Y hace una semana, una amiga muy querida me dijo que había escrito una fábula para niños, es una muy buena escritora, y yo le dije, oye, esto es Andersen. Cuando leí la historia, una historia muy dolorosa, sobre la extrañeza, sobre qué es sentirse una bruja o un raro en un mundo donde todos los patos se parecen. Y lo peor es que yo en esa época era muy parecida a mis hermanos, o sea, era una niña común y corriente de Bogotá, como muchísimos niños, pero sí recuerdo esa sensación de haber leído muchas veces El Patito Feo y de haber sufrido con ese pato que iba por todas las casas, la familia de los gatos y los perros y todos, y siempre la pregunta era, yo soy de aquí, porque era un poco eso, ¿no? Cuando él nace y la pata dice, ay, pero camina distinto, y todo lo hacía distinto, y él se va por el mundo buscando una familia, y a todas las familias lo más cruel es que él les pregunta si podría ser de esa familia, y todos le dicen que no podría ser. Y creo que eso es como una marca que me imagino que será la misma tuya, y en ese momento uno no piensa que está leyendo un libro que le dice esas cosas. Yo no sé qué pensaría. Me gustaba la historia y me hacía sufrir. Yo era un poco masoquista con los libros desde entonces. Lloraba y me gustaban las historias tristes.
Su pregunta me hace recordar una anécdota atribuida a Germán Arciniegas. Alguna vez le preguntaron eso mismo, cuál fue, digamos, esa experiencia fundante que lo hizo lector. Y recordemos que era un hombre que en su casi un siglo de existencia, su gran amor fueron los libros. Y él dijo, mi deuda no es con Homero, no es con Cervantes, no es con Virgilio, mi deuda es con el almanaque Bristol. Y realmente todavía se vende, yo lo colecciono, pero mi experiencia no fue el almanaque Bristol, pero algo muy parecido. Y lo traigo a colación es porque con frecuencia nosotros hablamos de esas influencias que son del canon, pero yo creo, y trabajo un poco investigando eso, que las experiencias fundantes más importantes fueron fuera del canon. Pienso que la cartilla de leer fue muy importante, ¿sí? Jorge Orlando me lo dice, el colombiano fue afortunado con su primera cartilla, y hay muchas razones para eso. Pero otra experiencia que para mí fue muy importante fue la novena de Navidad. Recordemos que la novena de Navidad es un invento típico colombiano, nació en esta ciudad, lo inventó una monja de la enseñanza, y con esos versitos y esas frases de un español antiguo, pero muy musical, quizás yo asocié la lectura con esa alegría de vida. Y yo pienso que eso me ha marcado, y por eso cuando me preguntan algo yo digo, yo escribo porque quiero celebrar la vida. Bueno, buenos días. Siempre un gusto enorme estar en Colombia y además rodeada de amigos tan queridos. Gracias a la Fundación Santillana, gracias a todos ustedes. Mi primer encuentro con el libro fue especial porque yo no vengo de una familia lectora. Mi papá coleccionaba la revista Estadio en Ecuador, teníamos varias revistas Estadio, la guía de teléfonos y no mucho más. Por lo tanto, ese encuentro que tuve con el libro que me convirtió en lectora, es un encuentro que se lo debo al hígado. Me enfermé de hepatitis, estuve encerrada durante un mes en mi cuarto. Cuando les cuento eso a los niños, tengo que decirles, no había computadora, no había internet, no había tablets, ya había televisión, no soy tan vieja, pero solo había una en mi casa, soy clase media, solo había una, y esa una se quedó pues con el resto de la familia. Mi tía llegó de visita, yo estaba en este encierro, no podía ver a nadie, y me dejó un libro. Obviamente con ese regalo odié a mi tía. Pero el regalo se quedó ahí en mi mesa un par de días mientras yo negaba, rechazaba y decía, pues como a veces decimos las chicas con respecto a los chicos, no es para mí, no quiero saber nada de él, lo odio, que se aleje. Pero luego terminas, tarde o temprano caes con los libros y con los chicos también. Bueno. Y ese libro era Las aventuras de Tom Sawyer, que lo leí durante ese mes de hepatitis, en el que muchas cosas ocurrieron en mi vida. No solamente cambié de color, me hice amarilla, yo nací un poquito verde, me hice amarilla, luego... Sino que ese primer libro fue, sí, aunque es un lugar común, fue una ventana que yo jamás imaginé que me podría permitir observar unos escenarios tan alucinantes. Era una niña bastante solitaria, una niña muy tímida, una niña a la que le costaba hacer amigos, era una niña que no se llevaba muy bien con el espejo, era fea. Mi mamá decía que no, pero yo sabía que era fea. Bueno, no habría estado bien que mi mamá dijera, sí, hija, es verdad, eres fea. Pero en fin, que era una niña enamoradiza y tímida, y en Las aventuras de Tom Sawyer, en ese romance de Becky Thatcher, Tom Sawyer, me descubrí, me encontré, sentí que no estaba sola, que estaba encerrada, amarilla, sufriendo algo que no entendía, este proceso extraño de mi cuerpo que me cambiaba de color. Pero no solo me cambió de color, yo creo que la hepatitis me regaló la lectura, y desde entonces me gusta decir que sentí un rechazo en el hígado, que no solo fue en el corazón, fue en el hígado. La lectura se metió en mi alma, en mi cuerpo, y aquí sigue conmigo.
por eso le decía ¿cómo los voy a moderar yo? Voy a moderar a estos grandes escritores. No todos los niños y todos los jóvenes tenemos la oportunidad de leer desde chicos. Algunos porque en nuestros países, especialmente en nuestra realidad latinoamericana, vivimos en extrema pobreza. Y otros porque no venimos de familias que sean ejemplares en términos de lectura. En mi casa la lectura estaba reservada también para los adultos y estos fueron que me compraron para que me entretuvieran. Los 2 discos con los libros que nadie me leía. Y me pregunto ahora que teniendo niños, ¿cómo sería la vida sin libros? ¿Cómo es la vida de un niño sin libros? ¿Y qué se pierden esos niños y esos jóvenes sin libros? Y quería que reflexionaran un poquito sobre esto. ¿Qué se pierden los niños sin tener acceso a estos libros? No sé si quiere comenzar primero. Bueno, como pediatra que soy y en ejercicio, yo pienso que el niño primero se pierde una gran dosis de diversión. La literatura debe ser, ante todo, relatos que atrapen, que cautiven y que nos diviertan. En segundo lugar, el niño se pierde de la más amplia ventana que tiene la cultura para meterlos en el mundo del otro. La gran ventaja de los libros es que cada libro es el mundo de otro. Es una burbuja lógica que alguien ha construido y que yo puedo meterme a curiosearla. Y el tercer punto, que yo vivo todos los días, como pediatra y escritor a la vez, es que el niño se pierde una gran oportunidad de sanación. Yo pienso que, según la expresión aquella clásica de la Disney, todos llevamos dentro un niño y es un niño herido, que una infancia, por más afortunada que sea, tiene heridas, y que los niños, cuando leen los relatos, cuando se identifican con el protagonista, cuando atraviesan tantas dificultades, ellos se están sanando. Esas serían para mí las 3 grandes cosas que el niño se pierde si no lee. Vamos a ver, yo creo que el niño que no lee se pierde la posibilidad de un diálogo que casi es solamente posible en el silencio de la lectura. Un espejo, un eco que resuena en esa posibilidad que te da la lectura para descubrir voces, respuestas que no imaginabas que habitaban en ti. Te responde preguntas, te plantea nuevas preguntas y yo creo que te ayuda a estructurar muchas cosas que afuera, en la realidad del niño, no siempre se encuentran porque no hay un cómplice que esté a la altura de esas inquietudes. Creo que el niño que no lee se pierde esa cosa alucinante que tiene la lectura, de que es vivir en los zapatos de otro por un momento, sentir como otro, plantearte inquietudes en la posición del otro. Y ese es un regalo que nos hace la lectura que yo no lo he encontrado en otra forma de comunicación, ¿no? Entonces creo que eso, un eco importante, un encuentro con el silencio, un diálogo íntimo que es fundamental para conocernos y para crecer, ¿no? Pero creo que ya han dicho todo, ¿no? Sí, no sé, pues todo eso, pero ahí también yo estaba pensando, leer literatura es distinto a leer otras cosas, ¿no? Quizás está de alguna forma, bueno, tú hablaste del almanaque Bristol y la novena de Navidad. Yo pienso que ese contacto con la literatura sí es como el encuentro con otras soledades, ¿no? Pues converso con el hombre que siempre va conmigo, es un poco eso, ¿no? Es aprender a conversar en silencio con otros, y me parece que para los niños eso es muy, muy, muy importante. La soledad de la infancia, de cualquier infancia, es grande. La sensación de estar pasando por algo que a nadie más nunca le ha pasado.
yo pienso que la experiencia de los niños desde que son muy chiquitos, pues todo pasa por primera vez. ¿Será que mi mamá va a volver hoy cuando me deja en la escuela por la mañana? Y todo el mundo le dice que sí. Y cómo resolvió el otro el problema del hermano que nació y lo quería matar, le querían, no sé, meter las uñas. Y ahí están los libros. Yo veo estos chiquitos con los que trabajo en Espantapájaros y siento que es eso, ¿no? La posibilidad de entenderse con alguien. Tú decías, creo, el espejo, mirarse en el espejo de otro y poder estar solo y al mismo tiempo acompañado. Me parece que, además, yo no sé, yo ahora veo a muchas personas mayores que leen mucho. Y, por ejemplo, mi mamá me dice, no te preocupes, tengo libros. Yo creo que uno lee sobre todo para poder evitar la soledad de una manera distinta. La gente que lee, yo no creo que sea ni mejor ni peor ni nada de eso, pero yo creo que sí tiene una idea de la soledad muy distinta. Yo creo que uno lee para acompañarse, para arrullarse, no sé, para estar en esa zona intermedia de la que habla Winnicott, en la que se conecta lo que hay afuera con lo que yo soy adentro, y esas posibilidades, digo, la lectura literaria, creo que es esa posibilidad. Muchísimas gracias a los tres. Ustedes han escrito desde aventuras que nos han llevado por el Caribe hasta, recuerdo, el Cama para Tres. ¿Quién escribió sobre el miedo? Escribí sobre el miedo que anoche tuve cama para 4 porque llegaron 2 niños y entonces alguien se tuvo que ir de la cama, que es un libro, se lo recomiendo mucho, sobre el miedo de los niños. Y han enfrentado desde la literatura temas que son difíciles. El divorcio, la muerte. En un país como Colombia o como el mío, Guatemala, pues enfrentamos la guerra. ¿Cómo abordan para mejorar la vida de los niños o cómo podemos abordar desde la literatura infantil, juvenil, estos temas que son difíciles a través de las obras que ustedes y otros autores nos ofrecen? Te toca, no se haga. Es que siempre dice que quiere ir de último para ver qué dicen los demás. No sé si vale la anécdota. El primer libro que publiqué hace 23 años más o menos es un libro que se llama ¿Cómo debo hacer para no olvidarte? Es un cuento corto que yo pensé, estaba convencidísima que era para adultos. Cuando lo llevé a la editorial, el editor me dijo, fantástico, va para la colección de niños de 4 a 5 años. Entonces me dijo, ¿desde cuándo escribes para niños? Y yo me quedé verde, me dio mucha vergüenza y dije, bueno, desde siempre ha sido el objetivo al que me he orientado desde siempre, pero me